de victoria. Y eso es lo que vemos en este Salmo 68, que es el que vamos a estar viendo hoy, un salmo relativamente largo comparado a los demás salmos. Es un salmo, es un cántico. Y eso nos habla de varias cosas. Un salmo es aquel que es cantado de manera solemne para la alabanza y la adoración a Dios con uso exclusivo del templo. Mientras que el cántico es un canto popular, algo que se canta en las calles. Y este salmo cántico es de los pocos de un grupo que hay en la Biblia que tienen esta mezcla, que son tanto cantados como para el templo como pueden ser cantados fuera. Es algo del diario vivir, del día a día que debemos tener presente. Es un salmo que la inscripción dice que es de David, pero sabemos que es de Dios. Y al final el salmo es dirigido al músico principal, como por costumbre en los salmos, está al pie del salmo, pero que con las inscripciones y las traducciones aparece al principio, pero cuando ese aparece al principio no es de ese salmo, sino del anterior. Y al final, al pie de la página, cuando termina el salmo que dice al músico principal, dice que es sobre lirios. Es un nombre poético para la primavera, es para la fiesta de la Pascua. Mira hacia la primavera venidera del reino, pero lo que vemos interesante en el verso 7, que es lo que nos da la idea de este salmo, dice: oh Dios, verso 7 del Salmo 68, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Lo que vemos es que en la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Dios salió en ruta hacia la tierra prometida, en ruta a la conquista, en ruta a la victoria, pero quien salió delante de su pueblo fue Dios, quien anduvo por el desierto fue Dios y no el pueblo en sí. Así que aquí vemos la marcha de victoria, pero es porque Dios es quien marcha por su pueblo, Dios es quien va delante de su pueblo y no es el pueblo que va marchando en victoria, sino que Dios mismo fue quien anduvo, quien hizo la marcha de victoria. Así que los invito a que me acompañen al Salmo 68. Voy a leer la primera mitad, los primeros 18 versos. Y luego leemos la otra parte. Dice el verso 1: levántense, Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos. Y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de palomas cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres
y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Selah. Como dijimos en esta ocasión, la marcha de victoria no la hace el pueblo de Dios, sino el mismo Dios va delante de su pueblo. Y esa victoria, lo que vemos aquí al leer el Salmo completo, leí la primera mitad, pero al leer el Salmo completo vemos que esa victoria la garantiza Dios por Él habernos elegido. Esa victoria está garantizada por el simple hecho de haber sido elegidos en el pasado. Podemos disfrutar de una garantía victoriosa en el presente. Por eso le dice a su pueblo, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Así ha dicho Dios para con su pueblo. Y aquí vemos una verdad grande que no debemos pasar por alto, porque podemos creernos que somos algo, pero realmente no lo somos, sino que Dios lo ha hecho por quien Él es. En Deuteronomio 6, Él le dice a su pueblo que Él no lo eligió a ellos porque eran más que los demás, ni más grandes, ni mejores, sino simple y llanamente porque Él los amó. Dios nos amó, Dios nos eligió, Dios nos escogió. Y eso es lo que vemos aquí, que la elección pasada de Dios garantiza la victoria por venir del creyente. La elección pasada de Dios garantiza la victoria por venir del creyente. Dios, gracias te damos, Señor. Gracias Dios del cielo y Dios de la gloria en este día por darnos la oportunidad de predicar, de enseñar tu palabra. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que ya sea de bendición a mí y que tú me hables a mí a través de mí como solo tú puedes hacerlo. Gracias por todo, Señor. Guía y dirige, te lo pido en el nombre que sobre todo nombre, el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. La elección pasada de Dios garantiza la victoria por venir del creyente. Este salmo grande lo podemos dividir en dos partes principales. La primera, en la que ya leímos, es que Dios bendijo el pasado de su pueblo. Dios bendijo el pasado de su pueblo. Y eso vamos a tenerlo presente porque podemos decir que Dios bendice el pasado de su pueblo cuando pensamos en nuestro presente que mañana será pasado. Pero si vemos esto y podemos ir hacia atrás y ver el cuidado que Dios ha tenido de nosotros y cómo Dios nos protege. En el verso 1 dice, levántense, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Vemos estos salmos y salmos parecidos donde vemos al salmista hacer lo que son estos salmos imprecatorios, salmos de venganza, donde pide y muestra su dolor contra el que le ha hecho daño. Pero una de las claves para entender estos salmos, hay varias, pero no me voy a ir allá para no detenerme en todo eso, pero sí la que vemos aquí es que los enemigos de Dios son los enemigos nuestros. Todo el que se levanta contra nosotros, todo el que se levanta contra el pueblo de Dios, todo el que se levanta contra el reino de Dios, todo el que se deja usar por el diablo, por el pecado, para hacernos daño, es un enemigo de Dios y por eso es enemigo nuestro. Todo el que está en contra del ministerio, todo el que está en contra de servir a Dios, todo el que nos impide a nosotros hacer la obra de Dios, es un enemigo de Dios y por eso el salmista dice, Señor, que sean esparcidos tus enemigos. Como el humo, o sea, cuando algo se quema, que sale el humo, es que es completamente destruido, como la cera que se derrita, que no sean más. Al contrario, cuando Dios pide, o el salmista pide en el Salmo 51 para él, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, o sea, renuévame. Pero al enemigo lo que él pide es que sea destruido completamente y en vez de ser creado para bien, que sea destruido para que no sea más. Y dice que el justo se alegrará por esto. Y saltará de alegría. ¿Por qué? No por ver el mal y la destrucción del impío, sino por ver la justicia de Dios. Por ver a Dios obrar,
por ver que todo ese sufrimiento, toda su vida, por esas personas que odian a Dios y están contrarias a Dios, valió la pena esperar porque Dios actuó. Y por lo tanto eso lleva a ver ese pasado que va a empezar a hablar a partir del verso 7. Empieza viendo y hablando de esto y ve un pequeño hacia el futuro cuando dice el verso 4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Y ahí nos habla, ¿verdad?, de cómo va a ser ese día y por qué es cantado sobre el lirio esa primavera venidera, cómo cantaremos a Dios, pero mientras tanto lo alabamos. Mire cómo viene hablando el pasado, verso 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Una de las cosas que más incide hoy día en los comportamientos nuestros, aparte de nuestro pecado, del pecado de la humanidad, es que hay muchos hogares destruidos, muchos hogares divididos. Pero aquí está hablando más que eso, está hablando de aquellos que no tienen sus padres vivos. Y sí tienen una carencia y una falta, pero Dios se convierte en el Padre de todos nosotros cuando venimos a Cristo. Ya no hay necesidad de que nosotros tengamos el vacío de papá, de mamá, porque ya Dios lo puede llenar. Él se convierte en nuestro Padre. Ahora, hay padres, ¿verdad?, que mueren y ya no tienen nada que ver con esto, pero a veces, como se dice, hay hijos huérfanos de padres vivos. Y ahí es mucho más difícil todavía, porque es como si su padre no existiera, si su madre no existiera, y están ahí, pero han sido descuidados completamente por sus padres, y eso crea más dolor, porque de una manera u otra la muerte es algo que está fuera del control y se puede entender, se puede superar, pero esto es más difícil, pero también ahí puede aplicar Dios, porque un niño no tiene la culpa de las malas decisiones pecaminosas de sus padres. Y Dios puede entrar una vez, se entra en una relación con el Señor, a curar y a sanar esta herida, este vacío. Dios dice que es defensor de viudas. Ese mismo padre que deja a un niño huérfano puede dejar una viuda. Y la manera en que fuimos creados, al menos que Dios nos dé un don especial, somos creados para estar en matrimonio, y cuando esa mujer, su marido muere, ya tiene una falta y necesita un hombre que la ayude, y para eso Dios también le provee esa necesidad. Por eso Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Ahora tenemos que tener mucho cuidado porque a veces tomamos malas decisiones y queremos clamar la palabra. No es correcto que una mujer decida desbaratar su matrimonio y luego clamar de que Dios es defensor de viudas. O yo soy una viuda delante de Dios y Dios va a tener misericordia de mí como si fuera una viuda, porque Él sabe que yo soy viuda, que soy sola, que estoy criando a mis hijos, cuando realmente es por su mala vida, por su mal comportamiento, por su mal vivir, que no puede estar con nadie, y vez tras vez repite el patrón de ir desbaratando matrimonios y haciendo daño a sus hijos. Pero ese Dios que está ahí con nosotros nos bendijo en el pasado, a pesar de la falta que nos pudieron hacer nuestros padres, nuestros familiares, cualquier otros. Y dice el verso 6 que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Aun cuando nosotros estamos desamparados, cuando nos haga falta alguien, ya sea un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un padre, una madre, Dios nos hace llegar y nos da una familia y nos da una nueva oportunidad. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios llene eso y no permitir que eso que arrastramos vuelva de nuevo a nosotros, a llevarnos, a destruir más familia, a destruir la nuestra, y que nuestros hijos continúen en lo mismo. Leía la semana pasada de un joven que vivía con sus padres. Y ambos sus padres, tanto su papá como su mamá, eran alcohólicos.
Muy alcohólicos, se emborrachaban hasta no poder ni pararse. La última vez que él llegó de la escuela encontró a su madre tan borracha tirada en el piso que no pudo pararse. Y ahí duró 3 días que ni se despertaba. Eso hizo que su madre se enfermara del hígado y luego murió. Él con poca edad, como unos 11, 12 años, eran varios hermanos. El padre también era alcohólico y por la incomodidad de todo esto, él se quedó con los hijos, los maltrataba físicamente. Y si venían de la protección de niños a preguntar a la casa porque sospechaban algo, que ellos habían dicho algo en la escuela, tan pronto se iban, él volvía y los golpeaba y los amenazaba que si decían algo los iba a matar. Este jovencito con 13 años buscó amigos delincuentes y se metió a una tienda a robar y terminó disparándole a una señora. Cuando lo fueron a juzgar, llevaron a su padre y le preguntaron al padre qué quería que hicieran con él. Y el padre dijo, mándelo al infierno. Este hombre estaba también lleno de odio por toda su vida. Este jovencito duró 5 años preso en la cárcel. Pero allá preso, alguien tenía un ministerio donde llevaba películas a los presos. Y esta película vio una película que hablaba del perdón de Dios, del amor de Dios. Y este joven se arrepintió y le entregó su vida a Cristo. Cumplió su condena y salió con unos 18 o 19 años de edad. Empezó a congregarse, conoció a una joven cristiana y se casaron y tuvieron un hogar muy bonito. Dice él que sí, en una ocasión, él con su hija la trató igual como su padre la trataba a él, lo trataba a él. Pero al ver cómo la niña luego reaccionó y le mostró que era porque lo quería, lo hizo sentirse tan mal y darse cuenta que él no quería volver nunca más a hacer lo que le hizo su padre. Él creció sin familia, creció huérfano, creció maltratado, pero ahora Dios le dio la oportunidad de tener una familia. Y ahora Dios era su padre, ahora Dios podía llenar el vacío de su madre, Dios podía llevarlo y ahora él quería servir a Dios y ahora él se dedicaba o se dedica a presentar películas en las cárceles para que otros conozcan el amor y el perdón de Dios como él lo conoce. Dice que él es muy pobre, que no gana mucho dinero porque solo se dedica a eso y algunas ofrendas que le dan para hacerlo, pero eso le da satisfacción. Dice que Dios saca a los cautivos a prosperidad. Ahí en el pasado el Señor nos sacó y nos saca donde podemos estar encerrados por cosas que nos han sucedido, pero Dios a nosotros nos saca abundancia y nos saca de esas prisiones en las que estamos cautivos. En todo nuestro pasado Dios siempre estuvo ahí, como dice el verso 7, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Ahí en esas situaciones con nuestros padres, con nuestros familiares, donde estuvimos, donde crecimos, donde vivimos, Dios estuvo delante de nosotros. Cuando estuvimos por el desierto, cuando estuvimos solos. Mire, si me pongo a contarle, yo sí le puedo decir lo que es estar solo, vivir solo. Esa ha sido la historia de mi vida desde la niñez. Pero Dios, gracias a Él le doy que me ha permitido entender que Él siempre ha estado conmigo. Cuando Dios entonces salió delante de su pueblo, dice el verso 8, que la tierra tembló, destilaron los cielos ante la presencia de Dios, tembló el Sinaí, del Dios de Israel, abundante lluvia esparció, y a su heredad exhausta la reanimó. Cuando Dios va delante de nosotros, cuando Dios está con nosotros, cuando Dios nos encuentra a nosotros, sus bendiciones tienen la intención de reanimarnos cuando estamos exhaustos. Sí, nosotros nos cansamos y a veces más que nos cansamos,
nos hartamos, tenemos fatiga, estamos exhaustos, ya no podemos más. Pero Dios nos reanima. ¿Y por qué estamos exhaustos si Dios nos reanima? Porque estamos rechazando sus bendiciones. Estamos rechazando que Él puede llenar esos vacíos. Estamos rechazando que Él puede llenar esas carencias. Estamos rechazando que Él puede darnos ese amor que nos falta, ese amor de madre, ese amor de padre, ese amor de esposo. Mire, un viudo, Él es defensor de viudas. O sea, Dios puede darnos el amor de esposo, de esposa que nos falta. Es padre de huérfanos, Él puede darnos el amor de padre que nos falta. Él puede darnos el amor familiar que nos falta. Pero cuando rechazamos eso y buscamos en otras personas lo que solo Dios puede darnos, nos quedamos exhaustos. Pero Él sabe que podemos estarlo, pero Él trata de reanimarnos. Y si no pasa es porque nosotros no lo permitimos, nosotros lo rechazamos. Ahí en la bendición de Dios dice el verso 10 que nosotros hemos morado en ella en el pasado. Por la bondad de Dios, Dios ha provisto al pobre. Dios es bueno. Y no podemos olvidar que además de las cosas malas que nos han pasado, sobre todo Dios ha sido bueno. Dios bendijo el pasado de su pueblo y ha provisto al pobre. Dios siempre nos provee a nosotros. Nos da su palabra, dice el verso 11, el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Dios siempre nos da su palabra para confortarnos, para consolarnos, para llenarnos, para hablarnos, nos manda advertencia, nos manda la Biblia. Y cuando ya nosotros ni siquiera entendemos con la Biblia, nos manda personas. Y nos da el mensaje. Y si no, hasta las piedras pone a hablar, al incrédulo pone a hablar, al impío pone a hablar, al inconverso pone a hablarnos. Dios lo hace para bendecirnos. Mire, Él sabe lo que hemos pasado. Mire el verso 13, dice, bien que fuisteis echados entre los tiestos. Esa palabra la usamos mucho los dominicanos, los tiestos. Las cosas que no sirven, que están ahí, las ruinas. Dios sabe que de una manera u otra hemos sido rechazados, hemos sido dejados a un lado en algún momento de nuestra historia pasada. Sin embargo, está bien que fue así, dice Él, pero vas a ser como alas de palomas cubiertas de plata y sus plumas con amarillete de oro. No importa lo que te pasó en el pasado, yo te bendije, yo te cuidé por mi bondad y no importa lo que pasó, lo más importante es lo que serás. Porque en la marcha de victoria no eres tú, soy yo que voy caminando delante de ti. Soy yo que voy marchando de ti por el simple hecho de yo haberte elegido a ti. Entonces, ¿qué pasa? Como quiera viene lo malo del sentido de la humanidad. Cuando Dios entonces empieza a bendecirnos, dice el verso 16, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Cuando no somos nosotros mismos que nos causamos el mal por rechazar la bendición de Dios, por rechazar la llenura y satisfacción de Dios, entonces cuando aceptamos la bendición de Dios, empiezan otros a mirar y a desear al que Dios ha escogido, al que Dios ha bendecido, al que Dios bendice, y Dios dice que habitará en él para siempre. Pero hay una diferencia grande cuando nosotros mismos escogemos nuestra miseria. Así mismo somos y nos sentimos miserables. Pero cuando nosotros permitimos que el Dios que nos ha elegido nos bendiga y otros entonces se ensañan contra nosotros por lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, podemos sufrir, pero no al mismo nivel. Porque tenemos la satisfacción, la llenura de Dios para lo que nos hace falta. Y mire, como si fuera poco, mire el verso 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad,
tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Dios. Dios no solo dice que va a llenar todo lo que nuestra familia de origen no pudo, sino que Él dice que nos da bendiciones para cuando nos cansemos. Pero encima de esto dice que Dios nos da dones, talentos, nos da habilidades. Y cada uno de nosotros tiene dones, tiene talentos, tiene habilidades. Aún los inconversos. Nosotros podemos sentirnos competentes. Como dice la carta a los Corintios, nuestra competencia viene de Dios, quien nos ha hecho ministros competentes para un nuevo pacto. A través del nuevo pacto de la salvación en Cristo, nosotros somos hechos competentes y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, las herramientas que necesitamos. Y podemos sentirnos seguros en Dios y no pensar que en esas cosas que no tuvimos nos quitaron algo, porque el mismo Dios puede llenarnos eso que nos quitó, y aparte Dios nos dio dones que en su infinita sabiduría, misericordia y providencia, lo más sensato pensar es que esos dones que Dios nos dio son los dones que cuando los ejercitamos de manera correcta nos ayudan a nosotros a crear la defensa para superar esas carencias de nuestra familia de origen. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, dice el verso 19, el Dios de nuestra salvación. Selah. Selah, esa palabrita, detente y piensa en esto. Dios bendijo el pasado de su pueblo. Dios bendice el pasado de su pueblo. La elección pasada de Dios garantiza la victoria por venir del creyente. Mis hermanos, esto lo que significa no es que nos estemos hablando, Dios me bendijo en el pasado. Para que no nos perdamos de vista, significa que nuestro presente, que lo repito, dije esa idea al principio, nuestro presente hoy día, mañana será pasado. Nuestro presente hoy, mañana será pasado. Literalmente, mañana, ahorita, en 15 minutos o menos, cuando yo termine, ya esto es pasado. Y este pasado, entonces, en mi presente, yo voy a tener seguro que Dios me está bendiciendo porque Dios ha bendecido mi pasado. La elección pasada de Dios garantiza la victoria por venir del creyente. Así que Dios bendijo a su pueblo en el pasado, pero también Dios bendecirá a su pueblo en el porvenir. Dice el verso 20, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Nos pasó todo eso, pero sabemos que Dios nos librará. Dios herirá al enemigo en su cabeza y nos verá y nos hará justicia, dice el verso 23, muestra cómo Dios va a hacer con todos los que se levanten contra Él. Y cómo Dios bendecirá a su pueblo en el reino venidero. Aquí nos habla de cómo serán estos versos 20 al 35. ¿Cómo vendrán? Dice el verso 31, príncipes de Egipto, Etiopía, se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son desde la antigüedad. Y aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios de Israel, verso 35, Él da fuerza y vigor a su pueblo, bendito sea Dios. Viene un reino venidero donde todas las cosas serán diferentes, y a esto es que apunta todo eso. Y Dios dice, miren, en el pasado yo iba delante de ustedes, no se preocupen en el presente, porque en el presente también los bendeciré. Si Dios bendijo a su pueblo en el pasado y Dios bendecirá a su pueblo en el porvenir, por tanto, podemos decir que Dios bendice a su pueblo en el presente.
Dios bendice a su pueblo en el presente. ¿Por qué? Porque Él así lo ha decidido. Porque la elección pasada de Dios garantiza la victoria por venir del creyente. La elección pasada de Dios garantiza la victoria por venir del creyente. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra, gracias por permitir que ella sea predicada. Te pido, Dios del cielo, Dios de la gloria, que tú nos ayudes, que sigas bendiciendo, que obres en los corazones que necesitan de ti, Dios del cielo y Dios de la gloria, y que tú permitas, Señor, que podamos sentirnos seguros y saber, Dios Todopoderoso, nosotros, que tenemos en ti la marcha de victoria. No que nosotros vamos marchando en victoria, solamente lo podemos hacer si te seguimos, porque tú eres quien va adelante y quien pelea por nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, le invitamos que usted medite en esta verdad que hemos visto hoy, de la marcha de victoria. Medite en esta verdad y mire cómo Dios dice que va a llenar sus carencias. Trate de buscar esta ayuda en Dios, y si necesita a alguien más que lo ayude, busque ayuda. No lo olvide, no lo olvide. Dios le ha bendecido el pasado, le bendecirá en el futuro, por tanto bendice el presente, por el simple hecho de haberle elegido. Usted, si no tiene a Cristo, venga a Cristo. El próximo domingo a partir de las 11 de la mañana continuamos con su serie Victoria Asegurada. Que el Señor les continúe bendiciendo.